Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro día número 46 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 22 del 1 al 11, Marcos 1 del 1 al 28, Éxodo 17, Éxodo 18. Una vez más dice Salmo 22 del 1 al 11, Marcos 1 del 1 al 28, Éxodo 17 y Éxodo 18. Y en nuestro plan de lectura vamos a comenzar a leer el Evangelio de según San Marcos. Y bueno, nuestra reflexión va a estar basada en los versículos 11 y versículos 12. Dice la palabra de Dios: cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él, como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Luego el Espíritu Santo lo impulsó a ir al desierto. El Evangelio de Marcos es considerado el primer evangelio que se escribió. De hecho, se cree que de aquí otros evangelios tomaron muchas porciones. Los traductores del original dicen que el lenguaje usado por Marcos es un poquito más agresivo, un poquito más arcaico. Se cree que lo pudo haber escrito, o bueno, lo pudo haber inspirado el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dictándoselo a Juan Marcos y Juan Marcos escribiendo. Entonces prácticamente podría decirse que es el evangelio de Pedro. Y me llama la atención porque en una ocasión en el seminario yo escuché a uno de mis maestros decir que la palabra que se traduce lo llevó al desierto, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, quiere decir lo arrastró al desierto. Es una palabra muy, muy fuerte en acción, es decir, que el Espíritu Santo lo llevó a donde él no quería ir, y eso se convierte quizás en algún problema, pero no es un problema cuando entendemos que Cristo nos enseñó obediencia, y la obediencia tiene que ver con hacer cosas que aunque a nosotros no nos guste, nosotros obedecemos la voz de Dios porque es mejor para nosotros. Y me impacta que en la primera parte Jesús obedece, se bautiza y Dios dice sobre él, dice aquí la palabra de Dios, perdón, se me fue: tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo. Y el gran gozo del Señor es cuando nosotros somos obedientes, aun cuando el Señor nos lleva a circunstancias o situaciones que no nos gustan, cuando el Señor nos arrastra a situaciones que no nos gustan. Y dice que Jesús estaba en medio del desierto, entre las fieras, pero la protección de Dios estaba alrededor de él. Dios había llevado por medio del Espíritu Santo a Jesús a un lugar difícil, a un lugar donde había peligros, pero Jesús podía contar con el cuidado de Dios. Así que, amigos, hermanos, a veces el Espíritu Santo lo romantizamos muchísimo, y sí es nuestro consolador, y sí Él es nuestra fuerza, Él es el dunamis, el poder de Dios, todas esas cosas que nos gustan. Y a veces yo he escuchado también en congresos, ¿no?, donde en honor al Espíritu Santo, creo que está ahí un libro de Cash Luna que se llama así, ¿no?, en honor al Espíritu Santo, y romantizamos mucho. Y yo creo que sí tiene todas estas características que nosotros vemos en él, pero me refiero a romantizamos mucho porque a veces pensamos que como que el Espíritu Santo, y a veces lo tratamos como una paloma, ¿no?, como algo muy frágil, como algo muy, o como una persona muy dócil, ¿no? Y a veces decimos, ¿sabes que el Espíritu Santo se contrista, ¿no? Como si nosotros hiciéramos algo y, sí, como si le estuviéramos haciendo bullying, ¿no? O lo estuviéramos nosotros, no sé, lastimando, que sí lo herimos con nuestras actitudes, pero nos da una idea de debilidad que no es lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo es Dios mismo, es Cristo mismo, y si es Dios mismo y es Cristo mismo, es Dios mismo y es nuestro Señor. Y entonces, cuando Él entra a nuestro corazón,
a nuestra vida, entonces Él es el que manda. Y me impacta porque cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, lléname, llévame a esas nuevas alturas, allá donde tú quieres que yo vaya y no sé qué. Sí, sabes que mi hijo primero te va a llevar a un lugar donde probablemente no te va a gustar estar. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado y seguimos estando en ese lugar. Un lugar donde el temor acecha, un lugar donde la muerte abunda, un lugar donde hemos perdido seres queridos, un lugar donde nos preguntamos por qué, Señor, pasa lo que está sucediendo, y nos ha pasado a nosotros. Hemos perdido hermanos maravillosos en la congregación, algunos están enfermos, otros no tienen trabajo, y pareciera ser que el Espíritu Santo nos ha arrastrado como iglesia a este desierto. Pero me encanta que la palabra de Dios es maravillosa. Si tú sigues leyendo, si tú lees el resto del pasaje, dice que después de este desierto, Jesús vuelve al lugar donde empieza a desarrollar su ministerio, empieza a nombrar apóstoles, y hay una parte más adelante muy hermosa que me gusta, donde dice que Jesús enseñaba con autoridad, no como los fariseos. Y hay muchas personas que, como los fariseos, enseñan lo que no entienden o lo que no han vivido, y son enseñanzas vacías y huecas. Pero cuando un hijo de Dios enseña de lo que ha aprendido en el desierto, porque el Espíritu Santo nos llevó allá, es una persona que enseña con autoridad. Y yo puedo enseñar acerca de la ansiedad porque la he vivido, y quien ha perdido un ser querido a causa de la pandemia puede hablar con autoridad de la fuerza que Dios le ha dado, del consuelo que Dios le ha dado en este tiempo. Y quien ha padecido de escasez puede hablar de la fidelidad de Dios en estos tiempos. En pocas palabras, podemos decir como Jesús: aun que las fieras me rodeaban, Señor, tú me cuidaste y tú me sustentaste y tú me has provisto. Y yo no sé en qué situación te encuentras. Lo único que yo quiero decirte es que no estás solo. Dios está contigo. El Espíritu Santo nos está llevando a esto con un propósito, y el propósito es que la iglesia empiece a enseñar con autoridad, no con falsedades, no con cuentos de hadas, no con cosas que veíamos a veces en la red, donde shalalala, y casi parecía el país de las maravillas, sino que de verdad podamos hablar lo que hemos vivido, ¿no? Sí, en nuestra iglesia también hubieron muertes, sí hubo gente que perdió seres queridos, sí también nos hemos padecido escasez por el trabajo, sí también nos hemos dolido, hemos pasado por ansiedad, por depresión, pero en medio de todo esto, Dios nos ha sostenido. ¿Y sabes qué? La gente va a decir: wow, habla como quien tiene autoridad, no como la mayoría de las religiones en el mundo hablan. Porque nosotros estamos siendo formados por el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo, en medio de este desierto. Señor, fortalécenos, danos paz, danos tranquilidad. Señor, sabemos que tú nos estás llevando a estos lugares, Señor, a estas situaciones donde no queremos estar, donde nos duele estar, Señor. Pero es con un propósito, Señor. Ayúdanos a aprender. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Sabemos que estás aquí. Yo te ruego, si hay alguien, Señor, que pareciera que ya no puede más, dale nuevas fuerzas. Consuélale, Señor. Y sé tú con cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Y bueno, si no escuchaste la predicación del domingo, escúchala. Hablamos sobre la paz que Dios nos da, cómo pasar de la ansiedad a la paz. Que Dios te bendiga.